Nos vamos a Río de Janeiro, en Brasil, y tomamos contacto ahí con un conocido analista de temas internacionales, en particular el señor Lorenzo Carrasco Basúa, al cual naturalmente queremos consultar cuál es la posición oficial de Brasil sobre el conflicto en curso en Ucrania, porque hemos visto que han habido algunas fricciones entre el presidente Bolsonaro y su vicepresidente, que se adelantó a decir que Brasil debía condenar la invasión rusa de Ucrania, pero que fue corregido por su presidente. Explíquenos, por favor, cuál es la posición oficial del Estado brasileño frente a la crisis en Ucrania. Bueno, no sé si me escucha bien. Sí, perfectamente, señor Carrasco, perfectamente, gracias. Mire, la posición de Brasil, bueno, se mostró ayer en el Consejo de Seguridad, ¿no? Es decir, hubo una adhesión a la condena a la invasión, pero hay una discusión interna que es muy importante, porque la desautorización del presidente Bolsonaro, de su vicepresidente, que él no cabe hacer declaraciones en política exterior, contrariando en realidad todo un acercamiento que Brasil tiene político-militar con Rusia. Yo no sé cómo va a quedar eso, porque en la visita de Bolsonaro al presidente Putin fue muy claro, ¿no?, la posición de Brasil en relación a tener una alianza más fuerte con político-militar. Fue una decisión militar casi en función de recuperar soberanía sobre la región amazónica, porque siente que la política externa que ha predominado en los últimos 30 años abrió la posibilidad de tener un déficit de soberanía, como fue denominado por el comandante del ejército, el general Vilas Boas. Entonces el cambio que se produjo fue un cambio político-militar. Eso es muy importante que se entienda. Ahora, no sé, después de los acontecimientos de ayer, cuál va a ser el alineamiento que va a haber en relación a esos acuerdos, porque eso estaba implicado dentro del grupo de los 20 y dentro del grupo de los BRICS, ¿no? Hay que acordarnos que Brasil pertenece al grupo de los BRICS, y Rusia, y me imagino que China pronto, apoyaban la entrada de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, hay grandes cambios ahí, y hay una discusión muy grande en relación a la guerra en Ucrania, porque en un cierto sentido muchos analistas, no solo de Brasil, pero también de los Estados Unidos, del tamaño, por ejemplo, del exsecretario Henry Kissinger, previeron inmediatamente, cuando la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa, que habría en algún momento una reacción de Rusia, conociendo básicamente, como Kissinger conocía, y había otro diplomático, George Kennan, que fue famoso en los años 40, analista, sí, que también previó como tragedia, dice, en lugar de saludar un pueblo que se liberó del comunismo para ayudar a reconstruirse, es decir, nosotros llevamos la OTAN hacia las fronteras. Yo lo que puedo decir inmediatamente es que el orden mundial que podemos decir violó, si queremos llamarlo así, el presidente Putin, porque pateó la mesa, básicamente pateó la mesa. Es decir, es un orden que comienza con la disolución de la Unión Soviética, ¿no?, en el año 91. Y hay que acordar que el orden mundial empieza con los bombardeos a Irak y continúa con los bombardeos a Yugoslavia, continúa con los bombardeos en Libia, en Afganistán. Ese es el orden mundial, junto con otros componentes que sería largo exponer, pero ese orden mundial ya estaba en descomposición. Ahora, entonces, señor yo creo Carrasco, que... regresando a la posición brasileña, porque nos ha hecho un buen panorama internacional, pero queremos comprender la dinámica en América Latina. Si es que lo he comprendido bien, usted sugiere que el interés del Estado brasileño, en vista de la protección de la soberanía de su selva amazónica, por una parte, y su ingreso, nos ha dicho usted, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, su interés político
político podría reforzar una alianza con Putin y en ese sentido juzgar con clemencia lo que está haciendo ahora en Ucrania? No, eso es claro. Es decir, el giro diplomático se debe básicamente por la pérdida de Amazon a nombre de las ONGs y esta penetración es una cuestión, suponiendo, eso fue así, es decir, el cambio cuando se da la visita del canciller y el presidente, ¿no? Fue acompañado de una serie de encuentros de alto nivel militar, cívico-militar o político-militar. Es decir, lo que estaba claro y lo reenfatizó el presidente es el apoyo de Rusia a la soberanía plena de Brasil en el Amazonas, que es la preocupación de las Fuerzas Armadas primordial. No es esto una cuestión, es a la preocupación, porque se ha perdido, ¿no? Yo puedo hasta describir, he escrito mucho sobre eso. Sabe usted que es un tema en debate, no todos piensan como usted. Hay quienes creen que efectivamente hay ONGs y otras asociaciones internacionales que no quieren que se siga deforestando la Amazonía, lo cual implica un riesgo general. Pero ese tema es complejo, de manera que es mejor dejarlo por el momento y concentrarnos en el tema ucraniano. La pregunta es, en buena cuenta Brasil podría cerrar los ojos ante la violación del derecho internacional cometida por Rusia en Ucrania. Mira, déjame decirte, es el mismo problema, es decir, por eso yo decía, el orden mundial estaba ya cuestionado. El poner las fuerzas de la OTAN en la frontera de Rusia comprometía la seguridad de Rusia. Eso es una realidad. Es decir, y no es una realidad que están diciendo los rusos, lo dijo Kissinger, lo dijo George Kennan, lo dijo un profesor muy notable, todavía activo de la Universidad de Chicago. Entonces, hay un consenso y está creciendo un consenso entre los republicanos de Estados Unidos sobre la torpeza que se generó en estos, podemos decir, 20 y tantos años de haber extendido la OTAN a la frontera rusa. Entonces, no se ha extendido en Ucrania, usted sabe, ¿no? Usted sabe que no se, usted quizá piensa en los países bálticos, quizá, pero no en Ucrania, que no ha sido admitida a la OTAN y donde no hay tropas de la OTAN en la frontera rusa. Pero, en fin, es la posición de Putin y yo comprendo que usted pueda simpatizar con ella. Pero yo reitero mi pregunta, nos queda muy poco tiempo. ¿Brasil podría en la Asamblea General de la ONU no aprobar una condena al uso de la fuerza por parte de Rusia contra Ucrania? No, Brasil apoyó la condena. Es decir, Brasil apoyó la condena que se hizo en el Consejo de Seguridad, fue firmada por Brasil y otras naciones, con la abstención de China e India, que era de esperar. Podría pensarse que podría Brasil tener una posición de abstención, es decir, dada la cercanía de todos esos acuerdos con Rusia, pero Brasil firmó esa condena general, podemos decir, al uso de la fuerza. Intervención militar. Ahora, lo que aquí es importante saber es cuál va a ser lo siguiente, porque Rusia no es una pequeña nación. Rusia tiene una alianza con China. Entonces, cuando dices comunidad global y tú excluyes a China, India y Rusia, es decir, ¿de qué comunidad global estás hablando? China será la mayor economía del mundo muy pronto y Rusia es hoy la mayor potencia nuclear del planeta, eso no hay duda, tecnológicamente. Entonces, nuclear, yo pienso que hay igualdad con Estados Unidos por lo menos, o sea, no se puede decir que hay superioridad militar nuclear rusa, pero en fin. No, por tecnológica porque ellos avanzaron en las armas hipersónicas, entonces tienen una ventaja, eso es reconocido por los propios analistas militares americanos. Aquí yo no soy decir ahora hay que alinearse a Rusia. Yo creo que lo importante es que tiene que surgir un orden mundial de soberanía justo en el que no haya un poder unipolar que quiso Estados Unidos imponer después de la disolución del Imperio Soviético. Y yo te llamo, Fernando, la atención a la declaración que se firmó el 4 de febrero en Beijing sobre las bases de un nuevo orden mundial que firmó el presidente Putin y el presidente Xi. Eso es muy importante que no
No nos dejemos engañar. Y yo me acuerdo con esas declaraciones de, por ejemplo, Miguel Ángel de la Flor, cuando se quiso modificar el orden. El canciller del gobierno militar, el canciller de Velasco Alvarado hace 45 años en el Perú. Sí. Muchas Pero gracias no quiere decir que... ¿Perdón? Sí, no quiere decir que no tenía razón. Es decir, la posición de Perú fue realmente notable en la escena internacional. Es decir, y era una posición para crear un orden más justo, porque sí, había un reconocimiento de un orden injusto. Sí, ¿no? Hay algunos que piensan como usted aquí en el Perú también en relación con el gobierno de Velasco, pero no todos, como usted sabe. Muchas gracias, señor Carrasco. Ojalá que podamos conversar más amplio en otro momento. Hemos comprendido su punto de vista y le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias y muy buenos días para usted. Perdón, sí. Les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Fue el señor Carrasco, analista establecido